Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy queremos tratar un tema muy importante a raíz justamente de la incertidumbre que está habiendo actualmente en nuestro país. Por ejemplo, el tema de los precios, los elevados precios en las farmacias, es justamente sobre la economía del mercado peruano. En referencia a este tema sobre la economía del mercado peruano, quiero referirme a lo que es, ¿no es cierto?, la libre oferta y demanda, lo que es el tema de la concertación de precios y también vamos a tocar un poco lo que es el monopolio en nuestro país. Lo que es justamente el tema de la libre oferta y demanda, la ley de la oferta y la ley de la demanda que hacemos presente para tal vez ese sector que desconoce de qué manera está sancionado esto en nuestro país y por qué, diríamos así, en cuanto a la especulación, en cuanto, diríamos, al acaparamiento de algunos productos, en este caso los productos de farmacia, las medicinas, que son de mucha necesidad para esta situación que el Perú está atravesando y que muchos de nosotros, muchos de nuestros familiares, vecinos y gente en común están pasando estos problemas actualmente por el tema de la pandemia. Queremos recalcar que dentro de lo que es la libre oferta y demanda desde el gobierno, diríamos así, del gobierno de Fujimori, que le sucede pues en el año del año 85 al 90, después del gobierno de Alan García, entre el gobierno de Fujimori y prácticamente, diríamos así, se establece con esto de el tema de, por ejemplo, la concertación, donde se prohíbe la concertación en nuestro país, la concertación de precios, y donde prácticamente se declara una libre oferta y demanda, donde el Estado directamente no hace un control directo de los precios en nuestro país. En esto queremos precisar que, por ejemplo, cuando tiende un producto a subir con el precio, diríamos, elevado, en este caso la demanda tiende a bajar, ¿no es cierto? Y en esto tal vez de parte del gobierno, en este nuevo sistema que emplea pues el gobierno de Fujimori, se busca tal vez establecer un punto, diríamos, intermedio de lo que le llamamos el punto medio equilibrio en lo que son los precios, para poder de esta manera tal vez regular, supuestamente llegar a la población de mejor forma, ¿no? A que adquieran sus productos y se puedan equilibrar los precios. Pero también en esto hacemos presente y un poquito a nosotros también haciendo un análisis de la política actual que se utilizan por todos los gobiernos, desde que ha entrado Fujimori a los gobiernos actuales, en lo que también podemos un poquito involucrar a esto el tema de los impuestos y el tema también de los favores políticos que se han hecho prácticamente a empresas enormes en nuestro país que prácticamente están causando actualmente monopolio en algunos sectores, donde incluso mediante estas normas que se tienen, mediante las leyes peruanas, por ejemplo, estamos hablando del artículo 61, ¿no es cierto?, que se supone que este artículo habla en la Constitución de la facilitación y la vigilancia, diríamos así, de lo que no se tenga que monopolizar en algunos sectores, diríamos, en algunos sectores del mercado, no se tenga que monopolizar algunos productos, pero con estas, diríamos, con estos direccionamientos de apoyo directo de algunos congresistas que han logrado sacar leyes en favorecer prácticamente algunos sectores y donde realmente el sector pequeño, mediano en nuestro país y la población en general, porque si hacemos presente, hermanos del Perú, diríamos que el mercado nacional económico lo mueve prácticamente un gran sector que es el mediano y pequeño, estaríamos hablando casi de un 80% de la población. Y este 20% estarían conformados tal vez por empresas que para nosotros monopolizan el mercado en algunos sectores. Vamos a dar ejemplo incluso en este espacio vamos a tomar algún nombre de algunas empresas que vamos a tal vez explicarles a ustedes un poco rápidamente cómo se causa, diríamos así, para nosotros, que también a título personal tuvimos alguna experiencia, se monopolizan cuando incluso hay normas que regulan todo esto, ¿no? Incluso la Indecopi está encargada, es la institución que está encargada del control de todo esto, pero vemos en los medios de comunicación, por ejemplo, actualmente, cuando se han hecho intervención algunas farmacias y algunos periodistas salen a mencionar que
se han cometido incluso abusos contra estos señores de farmacias, porque realmente el empresario, diríamos así, o el que comercializa el producto dice, no, la ley, ¿no es cierto?, me permite a mí, porque en el país está establecido lo que es la libre oferta y demanda. O sea, si yo quiero poner un precio elevado a mi producto, y si usted, que es el consumidor, me lo compra, es la libre oferta y demanda. Usted está en toda la potestad de poder comprar o no comprar. Y para esto justamente se piden mecanismos al Congreso de, diríamos, regulación en algunos productos. Por ejemplo, estamos hablando no solo de las medicinas, hermanos, del Perú. En este momento, claro, es un clamor, diríamos, no solo nacional, mundial, sobre que nuestros gobiernos vean justamente el control de las medicinas. Pero nos estamos olvidando también, ¿no es cierto?, de algo muy importante, lo que es la educación en nuestro país. Y en esto queremos hablar que justamente por esta libre oferta y demanda, y porque justamente no se establecen mecanismos desde nuestra Constitución, incluso leyes claras donde se tenga que hacer control de precios. Por ejemplo, al tema educación, estamos hablando de las universidades e institutos en nuestro país. La educación en nuestro país, hermanos del Perú, prácticamente, diríamos así, es un negocio enorme para algunos empresarios que son propietarios de universidades, que para nosotros prácticamente, mediante estos, diríamos, favorecimientos y algunas leyes que les facilitan prácticamente trabajar en este libre mercado, ¿no es cierto?, logran tal vez hacer mucha o amasar mucha fortuna en poco tiempo, ¿no es cierto?, lucrando con la educación del peruano. Y en esto somos claros, las cosas que estamos hablando son claras. Hacemos, por ejemplo, claro mención en las universidades, programas, algunas carreras que se inician, ¿no es cierto?, con un determinado costo mensual, por ejemplo, de 600, de acuerdo a las carreras en que el alumno va a ingresar, pero pasando los semestres, avanzando los años, estas carreras que ellos han empezado, por decir, con un monto de 600, van sumándose poco a poco, ¿no? Van cobrando 600, 650, 700, 800, y cuando ya el alumno está por terminar sus estudios universitarios, en los últimos semestres, nos damos cuenta que los montos ya son elevadísimos. ¿Y qué hace el alumno? Prácticamente se ve en toda la obligación de tener que, donde sea el padre de familia, sacar para poder pagar los estudios y culminar su carrera y lograr pues ese título que prácticamente le va a servir para toda su vida. Y en esto justamente por eso hacemos claros sobre el tema de la libre oferta y demanda en nuestro país, donde el gobierno directamente debe regular, diríamos así. En algunos sectores, haciendo un análisis desde el Congreso, se debe ver en qué sectores es donde el gobierno directamente debe intervenir para un control de precios. Porque en el Perú actualmente, por esto de la libre oferta y demanda, ¿no es cierto?, prácticamente hay sectores donde no se controlan precios. Estamos hablando de las medicinas, estamos hablando de la educación en nuestro país, y tal vez hacer seguimiento. Indecopi debería ver dónde está, ¿no es cierto?, el consumo masivo, diríamos así, de algunos productos, o también pues de esta situación, por ejemplo, de la educación, que realmente la población lo necesita. Vamos a referirnos a lo que es la concertación de precios claramente. Como mencionábamos, ¿no es cierto?, mediante la Constitución, se establece pues mediante, en el artículo, por ejemplo, 38 y 39, se habla de esta ley que claramente menciona que la concertación de precios en el país está, diríamos, vigilada y resguardada por nuestro gobierno central. Pero queremos precisar que, por ejemplo, en el Perú, esto simplemente obedece a un proceso administrativo. O sea, cuando hay una concertación de precios, lo único que hace el gobierno es prácticamente poner una sanción monetaria, una multa. Caso así, el ejemplo, por ejemplo, desde el año, si no recuerdo, 2006, 2008, donde Indecopi intervino a la supuesta concertación de algunas empresas en lo que es el rubro de farmacias, en lo que son las medicinas en nuestro país, y admirablemente esto se mantuvo durante casi 8 a 10 años, el proceso donde recién el año 2016
se sale con una sanción más o menos aproximada de 8.9 millones que se le sanciona a estas diferentes, diríamos, consorcios de empresas que comercializan las medicinas. Admirable, en tantos años, desde su primera intervención, y que esto salga un proceso después de tantos años con una sanción monetaria. O sea, procesos, diríamos, o faltas administrativas dentro de lo que son las leyes peruanas, cuando nosotros hacemos ver que en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, esto tiene pena de cárcel, está penado, está tipificado como un delito penal, pero en nuestro país simplemente son, diríamos así, sanciones administrativas y sanciones pues monetarias que establece el gobierno. Es por eso que justamente dentro de lo que es la libre oferta y demanda, el tema de la concertación de precios, en nuestro país todo el mundo hace lo que quiere, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el transporte también estamos hablando de lo que es el servicio urbano, ¿no? Cuando se dice, ¿no?, que se va a regular precios, pero salen los transportistas, claro, en toda la razón. Estamos hablando del servicio urbano, ¿no?, en lo que son los pasajes, en los buses, microbuses, donde ellos dicen, no, esto me permite la ley, me permite la libre oferta y demanda, yo puedo poner mis precios, y más bien lo que hace Indecopi es ver si ha habido o no ha habido concertación. Si por ejemplo se detecta que han habido reuniones de diferentes empresas de transporte urbano, por ejemplo, en cuando ellos salen y concertan estos precios, claro, ahí Indecopi viene y les inicia un proceso administrativo para buscar la sanción monetaria. Vamos a hablar un poco también sobre el abuso de posesión de dominio, ¿no?, que Indecopi también controla. El abuso de posesión de dominio, justamente de lo que estamos hablando, el tema del monopolio, que quien bien dice, para todos nosotros, todo monopolio hace daño a un país, ¿no es cierto? Y esto también está enmarcado dentro de nuestras normas. El artículo 10 de la Constitución también habla sobre este tema del abuso de posesión de dominio, donde este abuso de posesión de dominio prácticamente, a ver, seamos sinceros, ¿lo hay en nuestro país o no lo hay? De parte de algunas empresas enormes que prácticamente manejan, diríamos así, la economía del Perú. La existe, amigos del Perú. Por ejemplo, yo les voy a hablar sobre la leche Gloria. Hablemos de la leche Gloria. Este artículo, incluso, hermanos del Perú, diríamos así, supervisa, ve el tema de cómo, dentro de las cláusulas que tiene, cómo se puede establecer, ¿no es cierto?, una, diríamos, sanción para esta posesión de dominio. Y en esto quiero ser claro. Por ejemplo, habla sobre el tema de que es relevante, el tema justamente de la exclusión. Cuando Gloria, ¿no es cierto?, que es una empresa que fabrica leches y tiene un montón de productos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el Perú, el país, esta empresa comercializa y tiene sus distribuidores. Tiene distribuidores dentro de las diferentes regiones del Perú. A estos distribuidores se les da justamente, ¿no es cierto?, diferentes beneficios. Llamémosle así, por ejemplo, el porcentaje de distribución que estas empresas distribuidoras van a manejar. Se les da también, por decir, ejemplo, los descuentos que tienen por el lote que estos señores van a comprar. Y también se les entrega pues las bonificaciones en lo que son beneficios para estos señores que van a distribuir. Pero a su vez, por decir, en el departamento de Arequipa no solo existe un distribuidor de leche Gloria, o sea, hablemos de los empresarios medianos y pequeños. Existen empresarios a su alrededor que serían, diríamos así, comerciantes mayoristas que también venden la leche Gloria y los diferentes productos de Gloria. Pero sin embargo, cuando esta empresa, ¿no es cierto?, otorga estos beneficios solo a un distribuidor, que estamos hablando, por ejemplo, en Arequipa, que puede haber un distribuidor de Gloria, este nunca va a tener, ¿no es cierto?, el igual trato, diríamos así, de parte del fabricante. Nunca va a tener el igual trato que a los demás señores que tienen sus, ¿no es cierto?, establecimientos, y son empresarios pequeños que también comercializan el producto. En esto también justamente este artículo menciona dentro de sus cláusulas que esto debería estar sancionado. ¿Por qué? Porque esto prácticamente es parte de un monopolio cuando una empresa, ¿no es cierto?, por la demanda que tiene. Por eso les digo, hay relación entre lo que es la libre oferta y demanda, en lo que es
la concertación de precios y lo que es el monopolio. Cuando tiene demanda, todos prácticamente estos comerciantes están obligados a comercializar estos productos, porque si no los tienen en sus establecimientos comerciales, diríamos, la demanda de ellos va a bajar porque los clientes no van a visitar estos establecimientos. Entonces ellos necesitan, por ejemplo, la leche Gloria, pero se dan cuenta cuando la empresa les pone condiciones, les condiciona. Estamos hablando de Gloria, de la misma fábrica Gloria. Les dice, no, señor, para que a usted yo le atienda, usted tiene que ser cliente tal, usted me tiene que comprar en la cantidad tal, usted tiene que comprar al contado, usted no puede comprar al crédito, pero sin embargo, el porcentaje de utilidad que se le da para este comerciante, prácticamente, señores, no les alcanza, por ejemplo, para lo que es el tema de recaudación de impuestos del Estado. Porque si la SUNAT exige a este comerciante sobre la utilidad que tiene de poder, ¿no es cierto?, sacar para poder pagar esos impuestos, oiga, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque él ya no le va a poder comprar al fabricante, él va a tener que comprarle al distribuidor. Y el distribuidor le va a dar un margen mínimo para que este señor comercialice la leche, y ese margen mínimo no se va a poder considerar dentro de su ingreso para poder deducir o sacar, ¿no es cierto?, un monto determinado para pagar los impuestos. En esto queremos ser claros, que justamente el monopolio habla sobre esto. Y estamos hablando pues de un monopolio comercial. Estamos poniendo un ejemplo de la política de trabajo que tiene cada empresa en nuestro país, en el Perú. Estamos hablando de Gloria, ¿no es cierto? Y si en esto estoy equivocado, ¿no es cierto?, me gustaría que también pues salgan a los medios, ¿no? Gente que tal vez conoce mucho mejor en los temas y que puedan tal vez contradecir a lo que estamos manifestando. Esto pasa no solo en esta empresa Gloria, esto pasa en muchas empresas del Perú, empresas que justamente mediante sus mecanismos de trabajo, y ellos le llaman política de trabajo de la empresa, mediante sus políticas, bueno, tienen esta modalidad de trabajo donde a su vez el mediano y pequeño empresario en nuestro país nunca va a poder crecer. Y es más, en el tema de tributación, en lo que son los impuestos, en lo que es la SUNAT, y hace el seguimiento a todas estas pequeñas y medianas empresas. Oiga, señores, tenemos que ser realistas. ¿De dónde entonces la población va a poder pagar esos impuestos que prácticamente en nuestro país, diríamos, el grande, el pequeño y el mediano están todos dentro del tema de impuestos? Prácticamente la SUNAT los ve casi iguales, ni tan iguales, porque los grandazos sí están beneficiados en algunos temas de impuestos, pero a los pequeños y medianos se les persigue a todo dar, se les exige el tema de tributación, incluso se les llama, ¿no es cierto?, dentro del mercado ilegales, porque así se les llama, ¿no? Estos son ilegales, estos son el sector informal, diríamos así. Entonces, ¿cómo podemos obligar a la formalización si estos parámetros en nada o poco beneficia al mediano y pequeño comerciante o pequeño empresario en nuestro país? El tiempo es corto en nuestros espacios, ¿verdad? Queremos tratar mucho sobre estos temas. Hemos hablado a grandes rasgos un poco de esto, lo que ha entrado el gobierno de Fujimori. Se establece pues lo que es la libre oferta y demanda. Prácticamente la SUNAT, ¿no? Prácticamente se instala la SUNAT en el país cuando anteriormente teníamos lo que es contribuciones, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes? Cuando nosotros, por decir, para poder comercializar algo, ¿no es cierto?, teníamos que ir a pagar un derechito al Banco de la Nación, y con ese documentito podíamos comercializar el producto a nivel de todo el Perú, no había ningún problema. Pero cuando entra la SUNAT, ¿no?, prácticamente para que usted pueda hacer comercio de algo, tiene que estar bien inscrito. La SUNAT hace una persecución, diríamos así, o una observación de todo el movimiento que usted tiene, y tiene que tener todos los documentos en regla, donde lo que es el ingreso y egreso se tiene que controlar de una manera exhaustiva. Y lamentablemente en estos años, ¿no es cierto?, se sancionaron, se cerraron muchos establecimientos pequeños, donde empresas eran multadas y sancionadas con unas cifras inmensurables, donde a veces, por decir, se ponía una multa de 100.000 soles y el pequeño comerciante o el pequeño negocio no tenía ni un capital de 10.000 soles. En esto seamos reales, y es lo que ha pasado en estos años en el Perú. Y los gobiernos que han sucedido, si ustedes tienen en cuenta, hermanos del Perú, casi todos han ofrecido ver el tema de la SUNAT, ¿no? Muchos que se presentaban, por ejemplo Toledo, Ollanta Humala, ¿qué decían?
vamos a tocar el tema de la SUNAT, vamos a hacer una revisión, vamos a reducir impuestos. Pero a las finales, hermanos del Perú, cuando estos señores entran a sus gobiernos, ¿qué es lo que hacen? ¿Realmente revisan el tema de impuestos? No, al contrario, estos gobiernos después de Fujimori empezaron a crear nuevos impuestos, nuevas modalidades de recaudación, ¿no es cierto?, en el aspecto tributario, donde prácticamente hoy en día nos sentimos esclavos en nuestro país. Son muchos los temas que nos gustaría hablar, hermanos del Perú, pero justamente sobre el tema de los reclamos de las medicinas, que por qué el gobierno no hace esto, el otro, estamos tratando... si nos hemos dejado entender, tratando de ver, ¿no?, cómo están nuestras leyes, qué es lo que prácticamente están obligadas estas empresas, de alguna u otra manera controladas o no, pero en esto creo que el gobierno debería tomar mucha atención sobre lo que manifesté, que en el sector peruano, en el sector de la economía del mercado peruano, deben haber algunos sectores que sí, tenga que haber regulación y tenga que haber control de precios. Estamos hablando claramente, por ejemplo, la salud, lo que son las medicinas, y en el sector educación, que el Perú necesita tener una buena educación, y para que nos tengamos nuestros hijos, nuestros jóvenes, el futuro de nuestro país, ¿no es cierto?, con más capacidad para que este país desarrolle, necesariamente el gobierno tendría que tener control de estos sectores y regular precios. No es posible que estas universidades hagan y deshagan y cobren lo que les dé la gana, hermanos del Perú, cuando hay muchos que queremos que nuestros hijos tal vez salgan adelante y nos vemos obligados a tener que, por decir, inscribirlos y no que postulen a universidades particulares, donde prácticamente ¿quién hace control de todo esto? Y están viendo, no voy a dar nombres, pero lo decimos claramente, ustedes lo saben, empresarios enormes de la noche a la mañana teniendo sus universidades e institutos en nuestro país. Y esto creo que no es dable. En esto sí, el Congreso debería revisar y poner mano firme para que también no hayan los problemas en cuanto se detienen, por ejemplo, a estos que están comercializando las medicinas y bueno, mediante la ley se amparan y dicen no, libre oferta y demanda. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo me vas a meter preso si el mismo Estado permite todo esto? Entonces, para esto, Congreso, para eso están elegidos. Hagan un estudio de todo lo que se está hablando y pues tengan que, para lo que han sido elegidos, ¿no es cierto?, para legislar, ver la manera, formar, ¿no?, espacios dentro de las leyes peruanas para poder hacer control de lo que estamos hablando de estos temas, hermanos del Perú. Estaremos llegando, ampliando estos temas para otro espacio. Les agradezco su atención. Muchas gracias, hermanos del Perú. Gracias.